Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a estar hablando acerca del infierno, que es el tema en el cual habíamos quedado anteriormente. Estamos haciendo como esta secuencia del tema del infierno y tocando algunos aspectos de este, profundizando en el tema. Habíamos considerado que es el alma, habíamos considerado que es la muerte, habíamos considerado que es la muerte espiritual, que es la muerte física. Habíamos considerado también un poco las experiencias que algunos dicen tener después de la muerte. Habíamos considerado los dos caminos, los únicos dos caminos. Habíamos considerado también algunas objeciones en relación al infierno y hoy vamos a considerar más objeciones. Las primeras fue básicamente unas ideas en relación a las otras religiones, pero vamos a considerar hoy en día otras objeciones en relación básicamente del concepto de Dios. En la verdad del castigo eterno es algo que no es muy apreciado. Es decir, eh, el castigo eterno y pensar en las personas no les agrada mucho tener este referente y decir, bueno, va a haber un castigo eterno. Y entonces todos los argumentos que hay, si quisiéramos intentar mirar todos, pues es casi imposible porque la gente siempre está argumentando en contra del castigo eterno. Sin embargo, hay algunos argumentos que han recibido una aceptación más amplia entre los incrédulos. Algunos argumentos más que otros. Entonces, algunos argumentos que han venido por parte de los incrédulos, que ha sido atractivo para ellos, viene de las perfecciones divinas. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos argumentos que se dan, algunas personas lo toman del carácter divino de Dios, malinterpretándolo, y dicen, definitivamente el infierno no puede existir por esta razón. ¿Sí? Entonces dicen, el infierno no puede existir, y entonces lo traen o lo sacan de conceptos que son del carácter divino o de las perfecciones de Dios. Algunos de estos, los que se denominan universalistas, ¿quiénes son? Pues básicamente como es la Iglesia Católica. Apela a unos pasajes, también a unas ideas, para pensar pues, que no hay infierno o para pensar que nadie va a experimentar el infierno. También hay otros, como los testigos de Jehová, y si no estoy mal, los adventistas, que hablan acerca de la aniquilación, que eso lo vimos un poco también, la aniquilación del alma. Otros consideran también que las afirmaciones o consideran que cuando se habla acerca del castigo, no es un castigo penal, ¿m? Sino que es un castigo retributivo o correctivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que el infierno es algo que pagamos acá. Si hacemos algo mal, entonces vamos a pagar unas consecuencias y entonces estaremos recibiendo un castigo retributivo aquí en la tierra por unas consecuencias que nosotros hacemos. Vamos a ver entonces algunas deducciones que sacan las personas acerca de las perfecciones divinas para decir que no existe el infierno. ¿Qué dicen entonces las personas desde el punto de vista de Dios? Algunos dicen que Dios es amor. Dios es amor. Eso es lo que dice. La premisa es Dios es amor. Y como esta es la premisa, la conclusión
de la premisa de que Dios es amor, es que nunca echará a sus criaturas en la aflicción sin fin. Esa es una argumentación. Es una argumentación muy común. Las personas siempre dicen, no, pues que no puede haber infierno o no puede haber un castigo eterno. ¿Por qué no puede haber? Pues porque Dios es amor. Y si Dios es amor, entonces no puede haber castigo eterno. Pero recordemos entonces que la Biblia también nos dice que Dios es luz. Si Dios es luz, entre la luz y la oscuridad no puede haber comunión. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entre la luz y la oscuridad no puede haber comunión. Entonces, cuando hablamos del amor, tenemos que pensar del amor, el amor divino, que no es, primeramente, tenemos que pensarlo como no es, y el amor divino no es una pasión sentimental. Entonces, no es una pasión como las de los seres humanos en relación a sus concepciones de amor. No es una pasión sentimental. No es una pasión que anula las distinciones morales. Es decir, el amor de Dios no es un acto emocional que no tiene en cuenta lo que es correcto y la ley de Dios y la moral. El amor de Dios, entonces, es un amor, claro, pero es un amor santo. Esa es una característica clara del amor de Dios. Es un amor santo. Y si es un amor santo, entonces el amor de Dios odia todo mal. Eso es lo que dice el salmista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5:5. Entonces, lo que dicen las escrituras es que Dios es santo y como es santo, aborrece el mal y aborrece el pecado. Las escrituras hablan con mucha frecuencia de la ira de Dios en relación al pecado. Como Dios es santo, entonces Dios ama santamente. Pero como Dios es santo, también tiene una ira santa. Dios, claro, tiene amor, tiene compasión. Eso es verdad. Dios es amor y es infinito. Pero las escrituras nos dicen que también Dios es justo. Y es parte de su amor la justicia. Si Dios es amor, entonces no ama de una manera desubicada, sino de una manera correcta. Y parte del amor correcto es una justicia correcta. Y si hay una justicia correcta, entonces hay un castigo. ¿Para quién? Para los impíos. Los impíos van al tormento eterno. Si no fuese así, que hubiese un castigo para los impíos, entonces estaríamos atacando la santidad de Dios. Y si atacamos la santidad de Dios, entonces Él no ama santamente. Si decimos que Dios es amor, no podemos verlo como las personas lo ven, porque las personas dicen, Dios ama y Dios ama, entonces ninguno puede estar en el infierno, porque como Dios ama, entonces ninguna persona puede estar en el infierno porque Dios es amor. Sí, pero Dios es amor en relación a que es un amor santo. Y si Dios no castiga la injusticia, entonces se está atentando contra su santidad. Y si se atenta contra la santidad de Dios, entonces no es un amor puro y santo como el que las escrituras nos dicen. Entonces, a la argumentación, a la premisa, Dios es amor y no puede condenar, la respuesta sería, Dios es amor y por eso condena, porque Dios tiene un amor absolutamente justo. Esa es una premisa muy común para las personas que están en contra de hablar acerca del infierno. Otra premisa
tomando los atributos divinos, es cuando dicen Dios es misericordioso. Entonces, el hombre es pecador. La santidad que requiere que el hombre deba ser castigado. Pero entonces se argumenta que la misericordia divina va a intervenir y si el castigo no es revocado por completo, se presume que la sentencia será modificada y que el término de la pena será acortado. ¿Qué quiere decir eso? Que el tormento eterno de los perdidos no puede, dicen ellos, armonizar o estar de acuerdo con la misericordia de Dios. Eso es su pensamiento. Si bien es cierto, dicen ellos, que el castigo merece, que la justicia merece un castigo, hasta ahí estamos bien, pero entonces viene la misericordia de Dios y entonces por su misericordia el infierno no existe, o sea, no puede haber un castigo eterno. Ahora, aquí nos volvemos al mismo problema del amor. ¿Qué entiende usted por amor? ¿Y qué entiende usted por misericordia? Ahí volvemos al mismo problema. Porque si usted entiende la misericordia de Dios como una actitud como de demasiada ternura para repartir miserias a las criaturas, entonces ese razonamiento no es lógico. Si usted ve la misericordia de Dios como que Dios es muy tierno y ninguna de sus criaturas entonces va a recibir ninguna miseria, entonces ese razonamiento no es lógico. ¿Por qué? Porque es bien cierto que la misericordia de Dios es un atributo de Dios mismo. Y la misericordia de Dios es infinita. Pero decir que por la misericordia de Dios no hay sufrimiento es un pensamiento erróneo. ¿Por qué? Porque los hechos lo niegan. Ese es el punto. Los hechos lo niegan. ¿Cómo así? Las criaturas sufren. Y de hecho, muchos hijos de Dios sufren de una manera increíble y fuerte en esta vida. En algunos casos hay un sufrimiento a veces insoportable en este mundo, ¿cierto? Ahora, hablando de los hijos de Dios, ¿no? Pero usted puede mirar afuera en el mundo, puede mirar, saque y prende las noticias. ¿Qué encuentra? ¿Qué ve? Miseria incalculable. Miseria que abunda por todos lados. Muertes, violaciones, masacres, injusticias. Eh, Todo eso está ocurriendo en este momento. Está ocurriendo. ¿Mm? Y usted llega y mira eso y dice, bueno, Dios es misericordioso, pero aún siendo misericordioso, ¿las personas sufrimos calamidades? Sí, la evidencia lo muestra. Yo no puedo decir que porque Dios es misericordioso, no existe la calamidad. Los que no creen en el castigo eterno dicen, como Dios es misericordioso y es un atributo divino, entonces no podrían venir las calamidades a los hombres. Incorrecto. Dios sí es misericordioso, pero en su misericordia permite la calamidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, donde las consecuencias del pecado son pagadas. Y Dios, aunque obra misericordiosamente, no quita, en muchos casos, los resultados de las malas obras que el mundo caído está. Ustedes pueden verlo. ¿Dónde dicen las escrituras? ¿Dónde? El diluvio. El diluvio es una muestra clara y evidente de un mal comportamiento, de un mal hacer. ¿Y qué vino? Pues una recompensa. ¿Qué vino?
pues un sufrimiento. Otra situación, la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego y azufre desde el cielo. Esas son cosas que están en las escrituras, ¿no? ¿Qué otra cosa, hermano? Las plagas sobre Egipto, los juicios que visitaron a Israel. Recuerden que los juicios, las consecuencias, todo este tipo de cosas sucedieron y sucedieron al pueblo y sucedieron desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento. Y si alguien dice, como Dios es misericordioso, entonces no habrá un castigo eterno. Como Dios es misericordioso, entonces no habrá un juicio ni un castigo eterno. Decir eso, tomando el atributo de Dios, es tomar un atributo de Dios de una forma incomprensible. ¿Por qué? Porque Dios claramente a través de las escrituras hizo resoluciones judiciales claras, evidentes en el pasado, donde se recibieron ¿qué? La condenación, donde recibieron realmente castigo, donde hubo un claro y evidente juicio. Eso lo vemos en la palabra de Dios. Entonces, decir que Dios es amor y que por eso no hay castigo eterno, falso, porque Dios es justo y su amor es santo. Decir que porque Dios es misericordioso, entonces no hay castigo eterno, falso. Las escrituras vemos constantemente que Dios hizo juicio. Dios siendo misericordioso hizo juicio. Y tomar un atributo como la misericordia para negar una realidad de juicio es casi pues una herejía teológica, ¿no? Está en contra de Dios mismo. Siguiente objeción. Dios es justo. ¿Cómo toman esta objeción? Dicen, bueno, sería injusto para Dios condenar a cualquiera de sus criaturas a la perdición eterna. Algunos dicen, sería injusto. Ahora, los que dicen esto están también malentendiendo la justicia de Dios y están malentendiendo la justicia santa de Dios. Si no hay condenación eterna a los que se han rebelado contra Dios, es todo lo contrario, atenta contra la justicia. Sería injusto que haya condenación eterna. Pero alguien puede decir, sí, pero es que es injusto que haya unos que se salvan y los que se salvan pueden ser igual de malos o peor en algunos casos que los que se pierden. Y entonces nosotros decimos, pues es que la justicia fue hecha por Cristo, cumpliendo la ley perfectamente, por Cristo, obrando en la cruz del Calvario como acto de propiciación. Entonces, eh, porque es justo, hay condenación eterna. ¿Mm? Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que las personas creen saber lo que es justicia, lo que es correcto, ¿Mm? Lo que mejor nosotros queremos pensar que somos como que reivindicamos la benevolencia. Hay personas que dicen, si yo fuera Dios, es lo que dicen, si yo fuera Dios, pues perdono a todo el mundo y que nadie se vaya para el infierno. ¿Mm? Esas mismas personas que dicen eso son las personas que si van en el carro y alguien los enoja, les dicen groserías y maldicen. O sea, si alguien les roban, por ejemplo, algo, se la pasan maldiciendo al ladrón y deseándole malas cosas. Pero se creen tan buenos que dicen, no, si yo fuera Dios, como soy tan justo,
Entonces, pues salvo a todos. Pero estos que dicen tal cosa, pues están equivocados. ¿Mm? Eh, ¿Cuál es el problema? Que por el pecado, nuestra capacidad de juicio está oscurecida, ¿no? Entonces nuestra concepción de justicia está pervertida. Y es difícil, realmente es difícil. Estaba mirando como una especie de, sí, como una serie de se llama la niña que mató a sus padres, y pusieron entonces el testimonio de la niña, te dieron el testimonio de la niña, y cuando terminó de contar la niña el testimonio del jurado, pues yo pensé, "Uy, terrible, era un par de novios que mataron a los padres de la niña". Cuando terminó yo pensé, uy, terrible, terrible ese muchacho, pobrecita esa niña es una víctima, ¿no? Este muchacho, por ponerle caso a este muchacho, mire cómo terminó hasta matando a sus padres. Y al final decía, ahora el testimonio del muchacho. Y pasa el testimonio del muchacho y uno termina de escuchar el testimonio del muchacho echándole la culpa a la niña. Y uno dice, uy, qué terrible esta niña. O sea, o sea, uno no sabe qué hacer. O sea, con razón los sentenciaron a todos por igual. O sea, yo dije, no, es que ahí no, ¿qué hace? O sea, un juez, ¿qué hace ante estas situaciones? O sea, nuestra concepción de justicia es muy complicada. La justicia, o sea, justicia, lo que tienen los jueces es algo muy complejo. Es algo muy complejo. Lo que tienen los jueces en sus manos es algo complejo, porque nosotros tenemos una situación de la justicia, prejuicios. Entonces, nosotros tenemos una justicia totalmente pues equivocada, pervertida. Nuestra voluntad es corrompida, y cuando nos nacemos de nuevo, obviamente, recuperamos y podemos tener un juicio más claro, pero seguimos siendo incompetentes. ¿Sí? Porque estamos infectados, especialmente pues el mundo natural está infectado por el pecado, y es incapaz de estimar lo que es correcto. Mm, Imaginemos entonces, eh, que hay muchos delincuentes, y entonces viene la ley, y viene pues bondadosa ley, y pues no condena, porque dice, pues yo soy bondadoso y no condeno. Entonces entraríamos en un asunto de impunidad. Si así nomás hay impunidad, mira, esta mañana estaba escuchando las noticias y extraditaron un grupo, ¿no? Extraditaron un grupo de colombianos, ¿no? Y entonces la pregunta que hacían era, bueno, ¿y por qué los extraditaron? Y la respuesta era, porque un narcotraficante en Colombia, en una cárcel colombiana pues, es como la finca, ¿no? Como la finca de retiro, como en la época de Pablo Escobar. Y el hombre dijo, entrego, pero construyo mi propia cárcel, pongo mis propios guardias, hago mis propias cosas. Entonces, imagínese un narcotraficante en una cárcel colombiana, ¿qué guarda se va a poner a oponerse a él para que le maten toda la familia o cosas así? Entonces, eh, eso sería impunidad, ¿cierto? Se pierde todo concepto. Y Dios entonces no mide la justicia con los estándares humanos. Si yo niego el castigo eterno, estoy negando la justicia. Pero si estoy negando la justicia, también estoy negando la gracia de Dios. Si la miseria sin fin fuese injusta, entonces la extensión de ella debe ser el derecho del pecador.
Y de ser así, su salvación no podría nunca atribuirse a la gracia, sin que es un favor inmerecido. Negar la justicia del castigo eterno es ir en contra de la gracia, y no solo eso, sino también de la conciencia cristiana. ¿Por qué? Porque universalmente hay un testimonio en el hecho del castigo, y eso está en cada uno de nosotros. Nosotros reconocemos que puede haber castigo. Aún el incrédulo tiene un temor a la muerte. ¿Y por qué tiene temor a la muerte? Porque no sabe que puede pasar lo que venga. Y puede pensar que se ha portado mal, y si muere, entonces la cosa se le va a complicar. El incrédulo tiene temor a la muerte porque sabe que después de ella hay un, es decir, hay un sentido de juicio inherente en todo ser humano. Ese es el punto. Hay un sentido de juicio inherente en todo ser humano. Por eso, cuando nos enfrentamos a la muerte, ese sentido nos produce miedo, ¿no? Entonces, es algo que no podemos negar. Hay un sentido de justicia que ya existe. Y el castigo infinito es una debida recompensa clara y evidente de la justicia dada y planteada. Entonces, queridos hermanos, pensar que la justicia es entonces una forma de decir que no hay condenación eterna, pues es una equivocación. ¿Cuál es el otro argumento que utilizan las personas? Que Dios es santo. Algunos dicen, debido a que Dios es infinitamente santo, Él considera el pecado con aborrecimiento. Así es, infinito. Pero algunos, a raíz de decir que Dios es absolutamente santo, han concluido de una manera equivocada que Dios finalmente triunfará sobre el mal. Entonces va a desterrar hasta el último rastro de mal en él. Entonces toda maldad va a desaparecer. Y entonces, como Dios es santo, entonces va a desterrar todo mal y va a impedir que el pecado de alguna manera entre al universo. Es decir, eh, que Dios, como es bueno, no va a ser, no, o sea, va a erradicar, mientras que estemos en este mundo, pues la maldad de los hombres, y entonces no va a haber necesidad de castigo eterno. Básicamente es eso. Como Dios es santo, entonces va a erradicar toda la maldad aquí en este momento, y entonces pues no va a haber castigo eterno, cosa que no es cierta, porque nosotros necesitamos arrepentirnos, necesitamos venir a Cristo, y los que no entonces irán a condenación, porque un Dios santo no puede relacionarse con un mundo caído y en la misma situación de santidad, es decir, no puede soportar el mundo en su condición pecaminosa y sin que haya una obra de justicia. Tiene que haber una obra de justicia, y por eso es que vino Cristo, ¿no? Y a los perdidos pues es el castigo eterno. Eh, el pecador debe ahora arrepentirse. El pecador tiene que venir a Cristo. Eh, es lo que dicen las escrituras en este momento. Entonces, Dios sí restituye por medio de Cristo, pero no es simplemente una obra de Dios para todo el mundo, así no crean o así rechacen, sino que tiene que ser por medio de Cristo que quita el pecado. El pecado, entonces, si no es a través de la justicia cristiana, entonces sigue siendo una aberración contra Dios. Y como Dios es santo, entonces Dios no acepta esa condición. Eh, el pecado eh, va a estar
constantemente hasta que el Señor venga. Cuando el Señor venga, entonces ya la gloria de Cristo brillará y el mal terminará. Pero mientras que estemos acá, entonces conviviremos con la realidad del pecado. Y en esas condiciones, aquellos que mueran sin Cristo, entonces recibirán la eterna condenación. Eso es lo que las escrituras constantemente nos están diciendo. ¿Por qué? Porque no hay forma de que una persona entre en la presencia del Señor sin justicia. Tiene que haber justicia y Cristo es la justicia. Claro que sí, Dios es santo y porque Dios es santo, hace una obra de pago en relación a la salvación. Como Dios es justo, Dios es santo, hace una obra especial. Pero no quiere decir, queridos hermanos, que entonces podamos pensar o creer que la santidad de Dios incluye que simplemente va Dios a quitar el pecado y entonces las personas que mueran sin Cristo, pues Dios les hace alguna especie de limpieza solamente por ser criaturas. No, ellos solamente son limpios aquellos que han venido a Cristo, porque es que esa es la obra de la justicia de Dios para que el pago quede satisfecho. Entonces es la justicia divina. Ese es el punto de esta parte.